Dice así la palabra de Dios. Porque yo, Jehová, no me mudo, no cambio. Y así vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Tornaos a mí y yo me tornaré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de tornar? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Los diezmos y las primicias. Versículo 9. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Increparé también por vosotros al devorador, y no os corromperá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo abortará, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las gentes os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¡Aleluya! Ocupen sus lugares, hermanos. Y no se preocupen, no les voy a hablar de dinero el día de hoy. El tema que vamos a tratar, hermanos, es: aunque el hombre falla, Jehová no cambia, hermanos. Eso es la declaración del día de hoy. Aunque el hombre falla, Jehová no cambia. Es otra traducción de: porque yo, Jehová, no me mudo, yo, Jehová, no cambio. Y Dios hace esta declaración, Dios hace esta proclamación poderosa de sí mismo, en la que Dios declara su propia y absoluta inmutabilidad. La inmutabilidad de Dios. Jehová no cambia. De aquí, hermanos, de este libro del profeta Malaquías, nos movemos del Antiguo Testamento hacia la iglesia. Es como un puente del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, un punto de transición. Y en medio de este cambio en la que el sacerdote va a dejar de ofrecer los sacrificios por el pecado del pueblo, ahora Jesús aparece como el Cordero de Dios que limpia y borra los pecados del mundo. Malaquías fue un profeta que escribió a los que regresaron del exilio a Jerusalén, junto con Ageo y Zacarías. Y Malaquías está profetizando, hablando, hermanos, de el Mesías que viene. Él les está hablando a los judíos que regresan de Babilonia. En los años 430, ahí están ya los judíos nuevamente en Jerusalén. El templo está destruido, las murallas destruidas, y ellos reciben este mensaje: porque yo, Jehová, no cambio. En ese momento, hoy en día se escucha mucho que todo va cambiando, mientras que se debe de decir que el mensaje de la palabra de Dios nunca ha cambiado. A consecuencia de esto, nos encontramos con muchas formas que se inventan para ministrar en una iglesia, porque se piensa que todo va cambiando. Hay una pregunta común que se hace entre los ministros, cuando están varios ministros juntos platicando, no importa de qué denominación, dicen esta pregunta: ¿qué está funcionando en tu iglesia? ¿Qué es lo que está funcionando en tu iglesia? Y se escuchan muchas respuestas. Unos dicen: yo hago actividades
juveniles, hago salidas, no está mal. Regalamos despensas los sábados, nada de esto está mal. Pero es muy raro escuchar a alguien contestar: ¿qué está funcionando en tu iglesia? La epístola de los Romanos está funcionando. Es muy raro que alguien conteste: el evangelio de San Juan está funcionando, está causando un impacto grande en la iglesia al escuchar la palabra de Dios. Y es que la palabra de Dios nos está diciendo: porque yo, Jehová, no cambio. Se buscan métodos, hermanos, para atraer a la gente, como si todo alrededor de nosotros estuviera cambiando. Pero la palabra de Dios dice que Dios no cambia. El hecho es que la humanidad, el hombre, sí cambia. Dios no ha cambiado. La palabra de Dios no ha cambiado. El método de la gracia de Dios no ha cambiado. El profeta Jeremías, capítulo 6, versículo 16, dice: paraos en los caminos y preguntad, y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Camina por ese camino antiguo que no ha cambiado, y entonces hallará descanso para vuestras almas. Jesús, Él dijo: venid a mí y haréis descanso para vuestras almas. El hecho es de que si es nuevo, no es verdadero. Si hay un mensaje nuevo, if it's new, it's not truth. Jesús es el buen camino, hermano. Cuando hablamos de la inmutabilidad de Dios, Dios nunca cambia. Siempre es el mismo. Es espíritu sin cuerpo físico. Es el gran yo soy. Es el Dios eterno. El mundo cambia, pero Dios no cambia. El Salmo 102, versículo 25 dice: tú fundaste la tierra antiguamente, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán y tú permanecerás. Como una ropa de vestir los mudarás, los cambiarás y serán mudados, mas tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Dios es eterno en sus atributos, y quiero, hermanos, guiarlos en este día, en este versículo que, déjenme decirle que es uno de los versículos que más mal se interpretan en la Biblia. Mal interpretado. Estos versículos. Quiero que veamos, hermanos, cómo Dios nos atrae hacia Él por dos puntos. Uno, porque nos enseña que nosotros somos pecadores. Nos enseña. Y otro, Dios nos enseña también que hay una salida para ese pecado. Vamos a verlo a través de la inmutabilidad de Dios, que Dios no cambia. Dios es eterno en sus atributos que hemos estado hablando, en su carácter, en su perfección. Dice la Biblia en Hebreos: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Su santidad no cambia, hermanos. Su justicia no cambia, su verdad no cambia, su amor para con nosotros no cambia, su gracia y su poder no cambia. Cada uno de estos atributos es inmutable. Santiago habla, hermanos, y dice: toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación ni hay mudanza. Dios es luz, es la fuente de la luz. En Él no hay sombras, como en todo hay sombras, y la sombra va cambiando, se va transformando. Pero dice que en la luz de Dios, Dios siendo luz, en Él no hay sombra de variación. Él no cambia.
Dios no puede mejorar porque Dios ya es perfecto. No hay nada mejor que Él. Por eso Él no cambia y dice, porque yo Jehová no cambio. Bendito el nombre del Señor Jesús. Negar la inmutabilidad de Dios sería negar a Dios mismo. Un Dios que cambia no es Dios. Es solo un ídolo porque va cambiando en nuestras mentes. En las mentes de los seres humanos, las mentes humanas son las creadoras de los ídolos. Es por eso que hoy declaramos que Dios es el mismo eternamente, porque yo Jehová no me mudo, yo Jehová no cambio. Dios no cambia en sus propósitos. Dios tiene un plan eterno. Decíamos en la mañana, Dios no tiene un plan B, que diga, por si algo me sale mal, por si algo no acontece como lo planeado. No, Dios no cambia. Él tiene un plan eterno. Dice el profeta Isaías, porque yo soy Dios y no hay más Dios y no hay a mí semejante. ¿Qué es lo que diferencia a ese Dios, hermanos? ¿Qué es lo que diferencia a ese Dios verdadero? Isaías, hermanos, 46:10, podemos dar muchas respuestas, pero ahí nos declara lo que pone a Dios en un lugar especial, en el lugar especial, porque dice, ese era el punto, Dios nos declara el verdadero Dios, dice que anuncio el porvenir desde el principio. Dios se para, hermanos, en la eternidad. En el pasado eterno se para y mira hacia el futuro eterno y desde allá anuncia el porvenir. Él nos declara las cosas muchas edades antes de que acontezcan, porque Él, hermanos, es un Dios de una palabra y de un mismo propósito, y que de aquí, de este pasado eterno a este futuro eterno, no va a cambiar sus decisiones, no va a cambiar su propósito, no va a cambiar su amor, no va a cambiar su santidad, no va a cambiar sus juicios. Dios no cambia. Nosotros a veces hoy decimos una cosa y ya mañana estamos diciendo otra cosa. Dios está hablando de las edades eternas y mirando hacia las edades eternas, nos anuncia el porvenir y no cambia. Bendito sea el Señor. Es el punto del apóstol Pedro cuando dijo a este Jesús entregado por determinado consejo y providencia de Dios. Ya estaba determinado que Jesús fuera puesto en manos de pecadores. Desde una eternidad pasada ya estaba determinado, y Dios no cambió esa realidad. Se quedó firme. Y por eso lo prendieron, lo mataron por mano de los inicuos y lo crucificaron. Si nosotros hubiéramos sabido esa verdad, hermanos, de que el Santo de Israel, de que Jesús, el unigénito Hijo de Dios, iba a ser entregado en manos de inicuos, es algo imposible de creer. Pero Dios no cambia. Bendito sea el Señor Jesucristo. Dice el profeta Isaías, llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Esto, hermanos, se refería a Ciro, rey de Persia. 100 años antes de que este hombre naciera, Ciro, rey de Persia, para que, hermanos, él decretara que los judíos ahora pudieran salir de Babilonia y regresar a su tierra. Dios, hermanos, ya le había declarado esto, que este varón iba a ser, hermanos, por medio de su profeta, dio el nombre exacto, dice, pero un varón, Ciro, él va a decretar después de 70 años que ustedes regresen a Jerusalén, aunque no conoce a Dios, aunque no sirve a Dios, es un siervo de Dios porque va a cumplir la voluntad de Dios para decretar ese regreso. Por eso Isaías dice, yo hablé y lo haré venir, lo pensé y también lo haré. Solamente Dios tiene ese poder para ejecutar lo que Él habla. Dios nunca cambia su palabra, hermanos. Nunca pienses que su palabra va a cambiar.
que vas a tener una oportunidad de que, bueno, a lo mejor Dios va a tener mucha misericordia. Dios no cambia en su palabra, porque yo, Jehová, no me mudo. Él dijo así. Lo correcto siempre va a ser lo correcto delante de Dios. Lo malo siempre va a ser malo delante de Dios. El Salmo 119 dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Para siempre es un tiempo muy largo, ¿verdad, hermanos? Para siempre. Su palabra permanece, su palabra no cambia, ya está establecida. Es inmovible, su palabra es duradera, su palabra es irreversible, su palabra es irrevocable y su palabra es indestructible. La palabra de Dios permanece para siempre. No es el libro de la semana, no es el libro del mes, es el libro de las edades, porque es la palabra inerrante de Dios. Aleluya. El hombre tiene muchas leyes. Y nosotros decimos, es que las leyes van cambiando cada día. No la ley de Jehová, esas son las leyes humanas, pero la ley de Dios permanece para siempre. Porque yo, Jehová, no me mudo, yo, Jehová, no cambio. Dice, la hierba se seca y se cae la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Todas sus profecías serán cumplidas, hermanos. Todas sus promesas se van a realizar y todos sus juicios van a acontecer. La palabra de Dios no cambia. Jesús dijo, es más fácil que el cielo y la tierra perezcan o pasen que una tilde de la ley falle. Y eso se refiere a la letra más pequeña en el alfabeto hebreo, que es una coma muy pequeña. Ni una de esas palabras, lo más, hermanos, pequeño de la palabra de Dios se va a cumplir, porque la palabra de Dios no cambia, porque Dios no cambia. Tampoco Dios cambia en su amor, porque de tal manera amó Dios al mundo. No es que ya, hermanos, lo amó y se olvidó de ellos, no. Dios en su amor no cambia. Dice la Biblia, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. El Señor dijo, como los había amado a los suyos que estaban en el mundo, amólos hasta el final. El amor de Dios no cambia, Dios no cambia en su amor. Bendito el nombre del Señor. Pero hay una diferencia entre Dios y nosotros. Nosotros sí cambiamos en el amor de Dios. Dice San Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Verdad que sí cambiamos? Aunque el hombre cambie, aunque el hombre falle, Dios no cambia. Qué grandeza, hermanos, es que el amor de Dios siga con nosotros, a pesar de que no guardamos sus mandamientos. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios, ¿y qué más? ¿Y aborrece a quién? Es un mentiroso. 1 Juan 4:20, por si no me creen. Porque el que no ama a su hermano, al cual ha visto, ¿cómo puede decir que ama a Dios? Que no hemos visto. Nosotros cambiamos, pero aún así, el amor de Dios hacia ti, hermano, no cambia. Bendito sea el Señor. A la iglesia en Éfeso, en Apocalipsis 2:4, le dijo, he visto todas tus buenas obras, pero algo tengo contra ti, que tú has dejado tu primer amor. Aunque el hombre falle, y es una realidad que fallamos, Dios no falla, Dios no cambia. Dios tampoco cambia en su juicio, hermanos. Dios es amor y Él nos ama y nos va a amar hasta el fin, pero en sus juicios tampoco cambia. Y es ahí donde nosotros a veces esperamos que cambiara Dios.
que no fuera el Dios de juicio, el Dios de verdad. Si Dios, hermanos, es verdadero, Él tiene que mantenerse en sus juicios. Dice que no cambien su juicio, sus advertencias no cambian. Todas las palabras de invitación que nos ha dado, hermanos, el Señor, advirtiéndole a la humanidad, todo irá, hermanos, de acuerdo a su santa palabra, todo se va a cumplir. San Juan 3:18 dice, el que cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquellos que estén en el infierno será el hecho de la ira inmutable de Dios, porque la ira de Dios tampoco cambia. A veces quisiéramos que nada más el amor y la misericordia de Dios no cambiaran, pero también, como dice Dios en su palabra, yo Jehová no cambio, también en su ira no cambia. Y nos lo narra, hermanos, en diferentes pasajes. En Marcos dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. El humo del tormento de ellos sube para siempre, jamás, y no tienen reposo noche y día. Son las mismas palabras para nosotros, que con la ayuda de Dios estaremos en el cielo, en una eternidad, hermanos, cuando en el tiempo que estemos en el cielo será eterno, hasta las edades venideras. Bendito sea el Señor, porque Dios es inmutable también en su ira, Él no cambia. Bendito el nombre del Señor. Dice Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre, jamás. Y esa ira de Dios también es inmutable, hermano. Es lo que nos tiene que poner a pensar un poquito, que Dios no cambia tampoco en su ira. Y luego dice, hermanos, en este versículo 6, y así vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos, porque Dios no cambia. Por la misericordia de Dios, porque Dios es amor, porque Dios es misericordioso. Así vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. El hombre, hermanos, no ha cambiado en el sentido de su pecado. Sigue habiendo el mismo problema. El hombre sigue teniendo el mismo problema. La desobediencia de Adán, hermanos, sigue teniendo el mismo problema el día de hoy. En todas las razas el problema siempre es el pecado. Así que el plan de salvación es el mismo para el judío, para el gentil de hoy, y ha sido el mismo plan de salvación en la antigüedad. Es a través del Señor Jesucristo que nos ha dado la salvación, porque dice, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en el nombre del Señor Jesucristo. No hay otro camino de salvación, porque yo, Jehová, no me mudo. Y es por eso, hijos de Jacob, que no habéis sido consumidos. Si Dios fuera, hermanos, cambiara su opinión, el día de hoy dijera, los voy a perdonar, pero al ver nuestro pecado, como el hombre cambia, nos hubiera ya destruido. Bendito el nombre de Dios. Por eso, hermanos, debemos darle la gloria al Señor. Por eso debemos alabar al Señor, porque nosotros sí cambiamos, tú y yo cambiamos. Hoy el Señor nos está perdonando un pecado. Hoy el Señor, tú le estás pidiendo perdón por un pecado, y el Señor, como no cambia, te perdona. Pero el día de mañana, ahí estás otra vez pidiendo perdón por el mismo pecado. Es por eso que no habéis sido consumidos, dice Jehová de los ejércitos. No lo digo yo, no lo dice una, hermanos, personalidad humana. Dice Jehová de los ejércitos. Y no tengas tú ni una duda, ni pienses por un segundo que el Señor va a cambiar, ni vas a hacer cambiar su opinión. Dios es amor, Dios es justo, Dios es santo y es, hermanos, inmutable.
Bendito el nombre del Señor. Dios, hermano, les había dicho al pueblo de Israel, dice, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Esa es la promesa de Dios. Pero dice que ellos, hermanos, dejaron la ley de Jehová. Y todavía, hermanos, culpamos a Dios. ¿En qué te hemos fallado? ¿En qué hemos fallado nosotros? Hacemos todo lo que tú nos mandas. Y el Señor les demuestra su pecado. Cuando dice han dejado los diezmos y las primicias, solo es un punto. Si usted lee el libro de Malaquías, solamente es un punto que Él les está mostrando, porque los judíos, los israelitas estaban, hermanos, supuestos ellos a entregar los diezmos y las primicias. Era una obligación. El día de hoy el apóstol Pablo nos enseña a nosotros, cada uno de como propuso en su corazón, y habla, hermanos, de las bendiciones celestiales. Y en el versículo 9, como el hombre ha cambiado, ellos no se dieron cuenta que estaban bajo la maldición de Deuteronomio 28. Por eso le dijo, malditos sois con maldición, porque ustedes mismos dijeron, vamos a hacer todas las palabras de Jehová, pero si las hacen, todas las bendiciones vendrán sobre vosotros, y si las dejan, serán estas maldiciones sobre ustedes. Y el pueblo estaba culpando a Jehová. ¿Por qué estuvimos cautivos en Babilonia? ¿Por qué el templo quedó destruido? ¿Por qué los vasos santos fueron violados por reyes inmundos? Porque ustedes dejaron mis leyes, porque ustedes me abandonaron. Pero el Señor les estaba diciendo, yo Jehová no soy como ustedes. Yo Jehová no cambio, y por mi misericordia es que no habéis sido consumidos. Jeremías, hermanos, estaba llorando por el pueblo de Israel, y cuando estaba llorando, cuando él estaba, hermanos, diciéndoles, no se alejen de Jehová, no se alejen del Señor, guarden sus leyes, estuvo advirtiéndoles, no le creyeron, lo encerraron en una cárcel, y él estaba llorando, hermanos, viendo a Jerusalén siendo destruida. Y cuando estaba en su lamento, llorando, él pronuncia estas palabras y dice, es por tu misericordia, Señor, que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron tus misericordias, nuevas son cada mañana, y grande es tu fidelidad. Bendito el Señor Jesús. El Señor, hermano, nos está demostrando que nosotros también dejamos nuestra fe, dejamos nuestra creencia, dejamos la casa de Dios. Nehemías, hermanos, dijo, bueno, ¿por qué? Yo me di cuenta que ya en las ofrendas no había aquí ofrendas en la casa de Dios, ya no había cánticos en la casa de Dios, la casa de Dios estaba abandonada. Y hermanos, y dice, hermanos, que el Señor, hermanos, dice que si todos traen los diezmos al alfolí, bueno, es donde pensamos, ok, pues yo voy a traer mis diezmos y ya. No, se trata de obedecer los mandatos de la palabra de Dios. Se trata de que el pueblo de Israel había dejado eso, pero nosotros hemos dejado de seguir los mandamientos de la palabra de Dios, y el Señor le da una oportunidad, le da una salida, y dice, si se arrepienten, si vienen a mí, dice, yo increparé también al devorador, esa langosta que destruía sus sembradíos, no vendrá a ustedes, yo la voy a destruir. Y probadme ahora, dijo el Señor, si no derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. Dios, hermanos, cuando un pueblo, cuando una iglesia se arrepiente, deja el pecado, deja la maldad, Dios empieza a derramar bendiciones. Y no estamos hablando de bendiciones materiales, porque el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Estamos hablando de bendiciones
bendiciones celestiales, de que tu alma estará escrita en el libro de la vida y que vivirás por siempre con el Señor Jesucristo. Y todas las gentes te van a decir, bienaventurado, y serás tierra deseable. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Pero ¿por qué, hermanos? Porque la misericordia de Dios no cambia, porque el Señor es inmutable. Y quisiera, hermanos, que hoy meditáramos en esto. Si tú te has apartado del Señor, si tú te has alejado del Señor, si tú te empiezas a alejar del Señor, hoy el Señor te está llamando. Te está diciendo, trae los diezmos al alfolí. No está hablando de dinero. Vuélvete a mí. Haz lo que te mandé a hacer. Sírveme con un corazón perfecto. Nos está dando una oportunidad. En vez de ser consumidos, en vez de ser muertos, Dios dice, ven a mí, porque yo no cambio. Aunque tu amor haya cambiado hacia mí, yo te sigo amando con el mismo amor que te amé desde antes de la fundación del mundo. Y hay alimento en mi casa, y yo derramaré bendición sobre tu casa hasta que sobreabunde, porque el poder de Dios nunca cambia. Es por la misericordia de Dios, hermanos, que estamos aquí. Es por la misericordia de Dios que hoy estás, hermanos, escuchando, hermanos, la voz del Señor que te dice, cambia y ven a mí. Vuélvete de tus malos caminos. Vuélvete y regrésate a mí. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos quieren decirle al Señor que su fidelidad es grande, hermano?